bueno, si tienen dudas, saben que nos pueden escribir directamente al correo formacioncontinua@enac.cl. Ahí están todas ese correo lo revisamos a diario, tanto el, la persona que está a cargo del tema virtual, que va resolviendo todas las dudas de claves, credenciales o algún acceso que tengan dificultad, pero si tienen alguna duda metodológica del programa o de contenido, también la pueden hacer directamente a Gloria o a formacioncontinua@enac. ¿Ya? Así que no les quito más tiempo y dejo a ustedes con a Gloria. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un saludo muy, muy especial para todos, para todas. Siempre es un gusto volver a ENAC, siempre es un gusto. De hecho, creo que siempre he estado como muy vinculada a todas las cosas que hace ENAC y a este importante hito de del diplomado en vinculación con el medio. Creo que es una de las pocas instituciones que tiene el privilegio de contar con una instancia donde sus académicos, colaboradores, también administrativos, tienen la posibilidad de poder entrar en el espacio de la vinculación con el medio. Hoy vamos a estar aproximadamente 1 hora y media, vamos a tener una suerte de taller sincrónico por tema de tiempo y por la cantidad de personas, porque somos aproximadamente 35 personas, no vamos a tener la posibilidad de podernos conocer o hacer una actividad que nos permita el conocimiento. Pero la idea es que de aquí podamos salir a lo menos con los grupos armados para el trabajo que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, me da mucho pesar no podernos presentar uno a uno, porque si no nos gastaríamos una parte muy importante del tiempo en esa presentación, pero la idea es que ustedes, bueno, ya van a tener la posibilidad en un ratito más de tener este espacio, de poder hacer sus grupos y poder empezar a trabajar en el primer trabajo que van a tener que presentar, que básicamente sustenta también una parte inicial del trabajo final de todo el diplomado. Entonces, sin más preámbulos, voy a partir a presentar. La presentación ustedes la tienen también en la plataforma y la idea es que si quieren irla siguiendo, si tienen dudas, me las vayan haciendo. Yo solo voy a ver mi presentación, solo voy a ver mi pantalla, entonces por favor les invito a dos cosas. Primero, si tienen dudas o inquietudes, sencillamente pinchan la manito para poder pedirle la palabra. Está en un icono que dice participar, arriba en su lista de arriba donde está el micrófono, la cámara, al lado está la manito, así que dice participar, la pinchan y yo voy a estar muy pendiente de quienes quieran participar, ¿ok? Les voy a hablar un poquito de mí. Bueno, ustedes ya tuvieron la posibilidad de verme. Yo soy Gloria Joya, soy colombiana, vivo en Chile hace 17 años y me he tenido la posibilidad de transitar un camino bien bonito que me ha tenido de la mano de dos grandes, digo, amores académicos que he tenido. El primero de ellos ha sido la calidad, que nunca me ha abandonado, y el segundo de ellos la formación técnica. Yo soy una creyente, pero así acérrima, de que la formación técnica no solamente está llamada a cambiar vidas de personas, y que estas personas suelen ser de los sectores menos favorecidos de la sociedad, sino que también tiene un punto muy importante, un desafío muy importante, y es que la educación técnica es la que está llamada a mover las bases de la innovación en el país. Y eso, cuando lo pensamos, nos puede dar un poquito de susto, porque en efecto mover las bases de la innovación implica que instituciones como las de ustedes, como ENAC, que es una institución que tiene 6 años de acreditación, una de las pocas con ese rango de acreditación de excelencia, está llamado a tener la posibilidad de impactar de manera directa en el desarrollo de la innovación y el desarrollo de la vinculación con el medio, que tanta falta nos hace. Por algo, la Comisión Nacional de Acreditación la incorporó como un criterio cuando antes no la tenía, como que nos obliga el sistema un poco a trabajar en esto de la innovación. Ustedes ya asistieron a la primera unidad del diplomado, entonces de aquí para allá partimos desde la unidad número 2, y como les digo,
el propósito fundamental de esta sesión es tener la posibilidad de empezar con el trabajo que va a sustentar al final del módulo y que también va a ser el principio de todos los trabajos que van a desarrollar. Entonces me voy a permitir compartir y vamos a tener una primera parte, luego vamos a hacer un trabajo en grupos y después volveremos al sitio. Por favor, me informan si observan la pantalla. Alguien que me diga, me levante una manito para saber si está... Se ve. Sí, se ve. Estupendo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a partir en este módulo, esta sesión sincrónica. Quiero también mirar a ver, porque no sé si compartí el sonido y lo voy a necesitar, incluir sonido. Ok, de nuevo vuelvo a preguntar, me imagino que ya lo están viendo, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a partir hablando de cómo se generan los problemas. Bueno, estamos rodeados de problemas, ¿verdad? Tenemos problemas por todas partes. Si podemos pensar en el escenario más común de nuestra vida cotidiana, académica, laboral, es que estamos llenos de problemas. Hay algunos problemas que son de muy fácil resolución, pero esos problemas nos incitan a tener que estar tomando decisiones de forma permanente. Problemas que son más cotidianos, como por ejemplo, ¿qué voy a almorzar hoy? ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿Qué me pongo hoy? Son problemas que se resuelven casi de manera automática, pero hay otros problemas que exigen un mayor grado de raciocinio y sobre todo cuando nos enfrentamos a poder generar una idea de proyecto para este diplomado, se nos complejiza un poco. Bueno, ya recibí una pregunta en el foro. ¿De dónde saco el problema? ¿Qué variables tomo del problema? Tomo las variables de tipo económico, las variables de tipo tecnológico, las variables de tipo innovación. A veces es como si fuera el problema un pajarito que está volando por nuestro cielo de una manera muy loca y no lo logramos capturar, no lo logramos bajar a su jaula. La definición del problema es una de las partes más importantes de la solución. Un amigo que quiero mucho dice, si defines el problema, tienes el 50% de la solución del mismo ya visible. Entonces, cuando nosotros pensamos en la definición del problema, podemos pensar que efectivamente ese problema tiene 5 ideas o 5 etapas antes de llegar a la resolución, antes de llegar al momento en donde la creatividad hace su parte y yo genero una idea de solución. Entonces, definir que el problema es un tema en cuestión que requiere ser absuelto, abordado, mediante la búsqueda específica de las necesidades. Y aquí hay que ser muy enfáticos en algo que es muy importante. O sea, el problema siempre va a estar orientado a resolver una necesidad o también, ¿por qué no?, aprovechar una oportunidad. Son como las dos vías en las que decantan los problemas, en las que confluyen los problemas. Cuando yo ya tengo resuelto el problema, cuando ya tengo más o menos claridad de hacia dónde apuntar con el problema, tengo que definirlo. Y definir el problema implica establecer cuáles son las condiciones de ese objeto o de esa situación que yo deseo resolver. Entonces, una primera cosa es el problema en cuestión. Una segunda cosa implica establecer las condiciones iniciales del problema. Supongamos, vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a irlo narrando con un ejemplo muy cotidiano de la vida. Supongamos que tenemos que cambiar la alimentación. ¿Por qué? Porque fui al médico y encontró que mi colesterol está en las nubes y me dice, bueno, usted tiene un problema o puede tener un problema. Usted tiene que bajar su índice de colesterol. Y yo me enfrento a un problema, ¿por qué? Porque en efecto el colesterol es un enemigo silencioso, yo no me doy cuenta, pero puede ser que esté reventándome el corazón, puede ser que las arterias se puedan reventar, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en el problema, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que yo tengo el colesterol alto? ¿O el problema son mis hábitos alimenticios? ¿O el problema es que tengo una condición genética?
Por eso es que la claridad del problema es muy importante para poder enfocar la definición y la resolución del mismo. Cuando yo siento que tengo una situación con el colesterol, luego definirlo implica establecer cuáles son esas condiciones iniciales. Bueno, ya me hicieron un examen, tengo un problema aquí, ¿cómo lo pienso desarrollar? Y ahí es donde aparecen los componentes del problema, que son esas características esenciales de la situación problemática. Yo no sabía, por ejemplo, pero hay personas que producen colesterol así tengan unos excelentes hábitos alimenticios. Hay otras personas que efectivamente la alimentación forma parte de eso. ¿Cuál soy el tipo de persona yo? Entonces, esas características esenciales del problema me van a ayudar también a recopilar los datos. Llamo a mi papá, le pregunto, verifico si en mi familia hay este problema, me identifico qué es lo que estoy comiendo, porque toda esta recopilación de datos, que forma parte específica también del módulo que estamos viendo, el módulo 2, es la base fundamental para poder respaldar esa definición. O sea, no puede existir una definición clara del problema si no tengo la recopilación de los datos. Y aquí vamos a ver dos herramientas que son muy interesantes, el árbol de problemas y la matriz FODA, que esas dos herramientas nos ayudan específicamente a recopilar esa información. Con todos estos elementos yo voy a tener una idea, voy a tener un conjunto. Entonces, volviendo al tema de poder resolver una solución para este problema mío, que tengo el colesterol elevado, es bueno decir, efectivamente no está la variable genética, pero está la variable alimenticia. ¿Qué voy a hacer para esa variable alimenticia? ¿Cómo voy a resolver este problema? Y allí, justo allí es donde yo empiezo a pensar en las soluciones al problema. Es muy común que nosotros también, eso tengo que advertirlo, es muy común que nosotros los seres humanos confundamos el problema con la solución. Entonces ahí también hay que tener en cuenta de que una buena definición nos ayuda a encontrar soluciones mucho más plausibles y mucho más claras y más fáciles de ejecutar. Y aquí nosotros vamos a observar en este pequeño video, que por favor quiero que me digan si lo están escuchando, cómo un problema se convierte en una solución. Y esto nace efectivamente de una universidad en Perú. No mucha gente lo sabe, pero la región en el Perú que más radiación recibe es también aquella donde mayor cantidad de personas mueren por enfermedades asociadas al frío. La idea que tuvimos con la universidad y que venimos aplicando desde hace un año es cómo capturar todo ese sol que hay en el día y poder hacer que la vivienda sea más confortable en la noche, donde sí las temperaturas bajan dramáticamente. Al venir acá recién experimentas esa sensación, ¿no?, de frío, soledad. Mucho frío. Ahora está empezando la helada, ya en la noche total ha hecho frío. El sistema de confort térmico que hemos propuesto en la Universidad Continental se compone de más de 6.000 botellas recicladas. En este caso, era cambiar un módulo que contenga el calor para derivarlo a una casa. Que sea gratis, que funcione en todas las condiciones, que cualquier persona pudiera instalarlo. El invernadero es un volumen que creado con botellas de plástico, cuya función de la botella de plástico es almacenar el aire estanco, que es muy aislante, pudiendo llegar hasta registros que hemos tenido. Esta es la ley de unos. Al interior de la vivienda, donde una capa aislante que hemos creado también de botella impedirá que ese calor salga, haciendo que al interior las condiciones sean mucho más confortables para los habitantes. Me siento muy bien, muy feliz de pertenecer a este tipo de proyectos, de vivir esta experiencia.
Yo me siento muy alegre en saber que estoy participando en algo que es muy beneficioso para la sociedad. Nuestro gran sueño es poder intervenir toda una comunidad al mismo tiempo y poder enseñarles a los pobladores cómo ellos mismos pueden construir y pueden hacer este sistema. Para que de esta manera lo que hemos imaginado en las clases empiece a cobrar vida en las comunidades altoandinas. Bueno, hemos observado un pequeño video muy interesante de cómo se observan o cómo personas observan una situación problemática y cómo la resuelven, ¿verdad? Entonces, el primer punto de partida que existe en la definición de una solución creativa como esta que acabamos de ver, que es una solución muy simple, donde se usa un material que contamina, un material que es difícil que tiene un impacto ecológico complicado y se convierte en una situación para el frío, ¿no? En una situación para el frío en un área que está muy despoblada, muy casi olvidada, muy perdida, y cómo los estudiantes de esta universidad identifican este problema y desarrollan una solución creativa con lo que tienen a mano para solucionar el problema. Por eso es que cuando nosotros obtenemos la información, alguien me podría preguntar, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros, no? ¿De dónde podemos sacar esa información? Yo creo que lo más importante es poder, en primer lugar, identificar cuál es la situación problemática, cuál es la situación que está generando dificultades para las personas o para la comunidad o para la unidad en la cual se quiere aplicar la solución. Y esa identificación del problema debe partir específicamente de 3 elementos: de encontrar la percepción del problema, que es la toma de conciencia de cuando tenemos la situación problemática. Esto no siempre es fácil, esto no siempre es rápido, así como tan instantáneo, ya que nosotros, los seres humanos, tendemos efectivamente a no observar los elefantes de manera cotidiana, sino que incluso podemos decir que no existen los problemas, podemos decir que no, que son problemas que están en la mente de otras personas, y también solemos confundirlos con las soluciones. Entonces, lo más importante es identificar con claridad cuál es el problema, que es esa situación deficitaria, esa necesidad o esa oportunidad que tenemos para poder buscar una solución creativa. Después de que ya tenemos una percepción del problema, esto es que lo vemos, ya tenemos que identificar cuáles son las causas del problema. Ya esas causas pueden ser interna o externamente, cuáles son las raíces del problema y cuáles son los efectos del problema. Y aquí una herramienta que nos va a ayudar muchísimo es el árbol de problemas, porque el árbol de problemas nos permite hacer esta identificación. Y después tenemos que evaluar el problema, y es cómo esta percepción del problema o puede ser un desafío para la mejora, puede ser una amenaza, puede ser una oportunidad para poder mejorar la situación en específico que tenemos. Entonces, la identificación del problema parte de poder sentir el problema, de poder verlo. Por eso las metodologías que conocemos como la del design thinking nos dicen o nos hablan de los dolores, ¿no? De cuáles son esos dolores que tenemos, qué es lo que nos duele, qué es lo que queremos mejorar, para poder llegar a evaluar si esto es una oportunidad de mejora o una satisfacción específica de una necesidad. Entonces, la primera herramienta que les vamos a proponer, hay muchas, pero la primera herramienta que vamos a proponer el día de hoy es el análisis FODA. Ustedes, me imagino que en todo lo largo de su carrera profesional, estudiantil, han tenido algún contacto mínimo con esta herramienta. Y el FODA también nos sirve para poder identificar algunos problemas o para poder identificar con mayor claridad los problemas. Entonces, vamos a partir
definiendo qué es el FODA. O sea, el FODA es una herramienta que surgió hace muchísimos años en la administración o en el management y que ha venido siendo aplicado a lo largo de todas estas décadas de manera modificada hoy en día, porque hoy es un constructo mucho más analítico, que en su momento fue un constructo mucho más tecnológico y racional, donde cruzabas una fortaleza con una oportunidad, con una debilidad, con una amenaza y sacabas una serie de estrategias. Hoy esa instrumentalización del FODA casi que no se puede hacer porque en efecto todos los factores pueden cambiar y si una fortaleza, una oportunidad cambiaba, pues entonces la estrategia se alteraba. Hoy se hace una evaluación mucho más global de cada uno de estos aspectos. Entonces, cuando nosotros pensamos o hablamos de las fortalezas, ¿ya? ¿Por qué las fortalezas nos pueden ayudar a identificar un problema? Entendiendo este problema también como la percepción del problema como una oportunidad o un desafío para poder mejorar. De las fortalezas también salen problemas. Uno pensaría que no. Pero en efecto, las fortalezas son todas las características que se tienen a nivel interno dentro de una organización que provienen específicamente de la experiencia, del conocimiento, de las labores realizadas. Entonces, cuando yo observo las fortalezas, cualquier persona podría preguntar, pero ¿por qué de las fortalezas se obtienen problemas? Claro que sí, porque las fortalezas son estos aspectos positivos fuertes que tienen que seguir siendo fuertes a lo largo del tiempo. Muchas empresas, hay casos muy emblemáticos de empresas que hicieron algo muy bien en el camino y después eso que hicieron algo muy bien se convirtió en una debilidad o se convirtió en una situación deficitaria. Ejemplos como Blockbuster, que fue reemplazado rápidamente por Netflix, ejemplos aquí mismo en Chile, como lo que sucedió con las tecnologías de comunicación o el ingreso de Virgin en algún momento que fue también absorbido. Todos estos elementos parten con fortalezas, pero si tú no las observas y no ves cómo las puedes mantener, eso se puede convertir a lo largo en una debilidad o incluso una fortaleza que no está bien mantenida se puede convertir en una debilidad. No es tan categórico que las fortalezas no muten o no cambien. Por eso es que es muy importante en el FODA reconocer esas características y mirar cómo yo las puedo seguir manteniendo en el tiempo. Y ese es el desafío a implantar, que puede perfectamente ser la base de la definición de un problema. Entonces, las fortalezas responden a preguntas como, por ejemplo, ¿qué hago bien? ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene la unidad o que tiene la institución o que tiene la carrera o que tiene la oficina desde donde yo estoy haciendo mi trabajo? ¿Qué se puede hacer mejor que los demás? ¿En qué puedo yo mejorar? ¿En qué yo puedo innovar? ¿Con qué recursos cuento para hacer esto? El reconocimiento de las fortalezas con estas preguntas, y bueno, son preguntas a modo de ejemplo, con muchas otras más, lo que nos permite identificar son desafíos que tenemos que abordar para poder seguir siendo los mejores, para poder seguir estando en una mejor posición. Cuando pensamos en las oportunidades, pensamos en lo que pasa afuera, que es muy beneficioso para la institución, pero que son estos factores externos que forman parte del entorno. El entorno entendido como el macroentorno, que tiene que ver con los factores económicos, sociales, políticos, jurídicos, tecnológicos, y lo que se conoce como el microentorno o el sector, que es las instituciones externas y personas que están como más afuera de la institución, pero que afectan igual más de cerca a las instituciones o a las organizaciones. Entonces, estas oportunidades responden a preguntas como, esto que estoy haciendo, ¿qué nuevas puertas puedo tocar para poder abrir? ¿Qué nuevas oportunidades puedo encontrar en el entorno que no estén siendo satisfechas y que yo pudiera satisfacer? ¿Qué tendencias me favorecen? ¿Cómo me ayudan las nuevas tecnologías? Realmente las oportunidades son una fuente muy, muy interesante para identificar problemas o oportunidades de mejora que
que pudiéramos explorar mediante proyectos. Estos factores externos nos van dando luces de hacia dónde va avanzando el mundo, de hacia dónde va avanzando el entorno y cómo nosotros podemos incorporarnos a eso. Algo muy que tiene a mucha gente pensando y preocupada, la incursión de la inteligencia artificial en la educación. Vamos a perder del orden de 33,000 empleos de aquí al 2025 por parte de la inteligencia artificial. Bueno, para algunos pudiera ser una amenaza, pero puede ser una gran oportunidad. ¿Cómo nosotros podemos abordar ese desafío desde allí? Y por último, las debilidades, que son áreas de mejora o áreas de oportunidad, que lo que buscan es qué desafíos o qué aspectos negativos tengo que mejorar para poder superar y lograr los objetivos. Aquí tenemos que preguntarnos cosas como qué nos falla a nivel interno, qué capacitación nos falta, qué tareas no son necesarias y qué áreas nosotros debemos fortalecer. Con todo este análisis debemos llegar a, me faltaron las amenazas, y las amenazas que son los factores externos que no podemos controlar y que ponen en riesgo nuestra institución o lo que estamos haciendo. Y aquí debiésemos preguntarnos cuáles son los factores externos que nos limitan, qué están haciendo otras instituciones como la mía que me afectan, qué cambios externos nos afectan. Entonces ya sabemos, oportunidades y amenazas están por fuera, fortalezas y debilidades. La idea es que cuando yo haga una matriz FODA, la coloque en una suerte de matriz como esta, donde yo en un solo cuadro pueda observar cuáles son los resultados de los análisis. ¿Preguntas acerca de la matriz FODA hasta aquí? Sino para pasar al árbol de problemas. Preguntas a la 1, a las 2, a las 2:30. ¿Ninguna pregunta? Bien. Ok, entonces como no hay preguntas y ya quedó clarísimo, vamos ahora con el árbol de problemas. Esta herramienta, el árbol de problemas, es una herramienta que se usa muchísimo también en innovación, se usa muchísimo en gestión de proyectos y es como el punto de partida, por ejemplo, cuando uno observa el PMBOK del 2016, le da una fuerza muy importante a esta herramienta de árbol de problemas, porque efectivamente desde allí parten las soluciones y parte de la identificación de las causas. Cuando yo ya identifico el problema, la matriz FODA me permite ver qué pasa afuera con el problema, ¿no? Y qué pasa adentro. La matriz FODA es una herramienta también de diagnóstico para poder redimensionar el problema que yo voy a abordar o con el problema al cual me voy a enfrentar para solucionar. Lo que hace el árbol de problemas es que con esa definición de problemas piensa en las causas del problema y piensa en los efectos del problema. O sea, yo cuando llego al árbol de problemas, yo ya tengo que tener muy claramente definido cuál es la situación problemática que yo tengo. Lo voy a colocar con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo me he dado cuenta en mi institución educativa de que los estudiantes tienen bajas notas del curso que yo estoy dando, que yo estoy orientando. Yo podría aplicar una matriz FODA para eso. Sí, efectivamente, yo podría decir, bueno, cuáles son las fortalezas de nuestro modelo educativo que podemos aprovechar para lograr que los estudiantes tengan un mejor desempeño en esa asignatura. A lo mejor yo tengo algunas herramientas a nivel interno que no uso. Por ejemplo, puedo tener un repositorio de una cantidad de metodologías activas que no estoy empleando. Puedo usar, mapas interactivos, puedo usar Genially, puedo usar pizarras de Miro, puedo hacer muchas cosas y también tengo una guía de repositorio que no he revisado. Entonces, yo hasta ahí estoy viendo cuáles son las fortalezas que tiene la institución. Pero si me enfoco en las oportunidades,
puedo observar que hoy hay una gran disponibilidad por parte del Mineduc y por parte de otras instituciones para poder mejorar mis metodologías activas para que mis estudiantes aprendan más. Y si me voy a las amenazas, es muy importante que mis estudiantes aprendan más con metodología activa, porque estoy observando que hay un gigante como Duoc UC que se acaba de acreditar por 7 años y que efectivamente tienen una serie de herramientas muy importantes para poder enseñar metodológicamente hablando de manera más activa. Y si me voy a las debilidades, bueno, observo que tengo yo un problema porque mis estudiantes no quieren aprender de la forma tradicional, entonces tengo una debilidad con mi situación. Fíjense que he hecho una cosa muy simple y rápidamente me pasé por los 4 factores. Cuando yo ya tengo claro de que la asignatura de alta reprobación estoy frente a un problema, ¿el problema cuál es? El problema es que esta asignatura, que es una asignatura crítica, la reprueba el 50% de los estudiantes. Ya aquí incluso ya coloqué un dato normalizador. Estoy diciendo 1 de cada 2 estudiantes reprueba la asignatura XYZ, que es una asignatura gravitante para el ejercicio profesional de estos estudiantes. ¿Está identificado el problema? Claramente está identificado el problema. El análisis FODA que hice me llevó en este momento a poder pensar, efectivamente, aquí hay un problema que tenemos que resolver. El árbol de problemas lo que hace es pensar, bueno, ¿y cuáles serán las causas de ese problema? Ya, entonces el problema que tengo es que 1 de cada 2 estudiantes reprueba la asignatura XYZ. ¿Cuáles son las causas? Los estudiantes no saben manejar tecnología, el profesor no sabe manejar tecnología, el currículum está atrasado, no se ha hecho la renovación curricular, no se cuenta con los laboratorios. Siempre las causas del árbol de problemas incorporan cosas internas, pero también cosas externas. Por ejemplo, la educación media profesional no está preparando bien a los estudiantes que vienen a trabajar. Los estudiantes trabajadores no tienen tiempo para hacer las tareas. Entonces, las causas, cuando tú observas las causas del árbol de problemas, ves cómo empiezan a aflorar una serie de cosas muy interesantes que tal vez ahí no habías visto. Y después cuando piensas en los efectos es, si yo no soluciono esto, ¿qué pasa con mis estudiantes? Y lo que se observa en cada uno de estos es que al interior, tanto de causas como efectos, hay una serie de causalidades que causa que produce que en el caso de los efectos, que nos van haciendo encontrar caminos que después cuando formulemos nuestro proyecto nos van a ayudar a encontrar mejores formas de resolverlo. Entonces, esta herramienta de apoyo para el análisis de la problemática cuenta con 3 troncos bien fundamentales. El primero es el problema central, que nosotros lo tenemos aquí, ¿ya? Cuando hablamos del problema central, es esto que estamos diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? En la parte de arriba van los efectos y en la parte de abajo, que es la raíz, van las causas. Entonces, cuando hacemos un árbol de problema, tenemos que definir el problema central, que ya lo aprendimos a definir antes, y tenemos que identificar cuáles son las causas específicas de ese problema y los efectos de ese problema. Hasta ahí todo muy bien, muy sencillo. Pero resulta de que al interior de las causas y al interior de los efectos se producen una serie de dinámicas distintas. Por ejemplo, cuando yo identifico el problema a resolver, que es el tronco, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es la situación específica? ¿Quién experimenta el problema? ¿Qué características tienen esas personas? Volvamos al caso de esa asignatura crítica que tiene una alta reprobación. ¿Cuál es la situación específica? 1 de cada 2 estudiantes no aprueba la asignatura. ¿Quién experimenta el problema? El docente y el estudiante. ¿Qué características tienen estas personas? Los estudiantes son X, Y, Z, tienen estas características, el profesor tiene estas características. Hasta aquí estoy yo identificando claramente el problema a resolver. Después tengo que pensar en los efectos. ¿Ya? Que los efectos, cuando uno hace este tipo de cosas en presencial, uno lo que hace es que le pide a las personas que, por favor, identifiquen todos los efectos y todos los escriban, ¿ya? Sin importar, ¿no?
por qué puede hacer el efecto, qué efecto se compagina con cuál o cuál es parecido a cuál. Entonces, es importante recordar que para cada efecto hay otros efectos que son más grandes o que lo contienen. Un ejemplo de ello, ¿cuál podría ser para esta situación específica de que uno de cada dos estudiantes reprueba? Por ejemplo, yo tengo un efecto, es que los estudiantes no tienen acceso a Internet. Perdón, que los estudiantes no pueden, esa es una causa, que los estudiantes no pueden aprobar el ramo que les sigue. Ese es un efecto. Y otro efecto es que los estudiantes no se pueden graduar. ¿Cuál efecto es más pequeño? Que los estudiantes no aprueben. Y que los estudiantes no aprueben puede conducir a que los estudiantes no se puedan graduar. ¿Se dan cuenta que hay un efecto de primer nivel que causa otros efectos? En la misma lógica funciona con las causas, ¿no? Entonces, cuando tenemos las causas, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son las causas de este problema? Supongamos que vamos a identificar dos causas. Los estudiantes no tienen internet y los estudiantes no manejan metodologías activas. Aprendieron de la forma tradicional con test cuando esto es algo más pragmático. Entonces, claramente, tengo dos causas que se identifican entre sí, no, porque que tengas internet no genera que tú no manejes metodologías activas para aprender. Entonces, esa distinción entre se relacionan las causas y los efectos, una conduce a la otra, es lo que llamamos, tanto para efectos como para causas de primer nivel y de segundo nivel, o sea, las que son causas más subsidiarias. Para las causas también uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son la relación entre estas causas? Se observa un patrón lógico entre ellas. Entonces, el árbol de problemas siempre va a tener como estas causas de primer orden, que son las que están más cerca al problema, y de ahí para abajo, causas de primero a segundo, a tercera, a cuarto, a quinto orden, que van alineándose dependiendo de los grupos de causas que nosotros formemos. Yo sé que suena muy enredada la explicación, pero ustedes no se preocupen porque yo voy a estar ahí para irlo haciendo con ustedes y para irlos asesorando y para que ustedes tengan la posibilidad de ir sabiendo cómo se relacionan unas con otras. ¿Alguien encendió el micrófono? Cuénteme. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, porque son las 12:41 minutos y tenemos que avanzar en poder pasar a los grupos. Entonces yo, tranquila, Caterina, no hay problema. Entonces, primera pregunta que les quiero hacer a todos, estimados estudiantes. ¿Ya tienen armados sus grupos? ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a pedir, por favor, que en el chat me vayan escribiendo sus grupos, los componentes. Se pegaba el video. Lo lamento. Bueno, Boris no tiene grupo. Por favor, primero vamos a pensar en las personas que tienen grupos, ¿ya? Porque los quiero organizar para poderlos destinar a salas. ¿Quiénes tienen grupo? Que me escriban, por favor, los grupos y incluso se pueden ir numerando. Por ejemplo, Paulina, ¿ya tienes grupo? ¿Levantaste la mano? Ah, mira, aquí me escribió Tatiana, Eduardo, Estefan y Jorge. Muy bien. Ya, entonces tengo un grupo, el de Tatiana, y tengo un segundo grupo, el de Catherine. Pero recuerden ustedes que son 5 personas por grupo. Y tengo un tercer grupo que me manda Armando de 3 personas. Muy bien. Hay un cuarto grupo allá arriba de Andrés, Ricardo y Mónica Lobato. Perfecto. Y Ana Carolina Faúndes. Bien, Paulina, tienes la palabra. Es que no lo puedo activar. No lo puedo activar. No puedes activarlo, no importa, tranquila, no te preocupes. ¿Pero quieres decir algo o no? Ok.
Ya Además, bajé. la señal de internet es horrible, entonces se me quedó pegado. No importa. Bien. Perdón, perdón. Ok. Bien, en el correo decía 4 o 5 personas, sí. Sería bueno, o sea, ya tenemos un solo grupo completo que es el grupo de Tatiana, ¿ya? Entonces, por favor, necesito, no sé, Tatiana, si quisieras agregar a Boris Galeano. ¿Te gustaría, Tatiana? Dime que sí con una manito. Aquí tengo, listo, tengo Lorena, Diego. Puede ser Tatiana, sí. Ya, bueno, mientras tanto, Boris, ¿qué tal si te unes al grupo de Pablo Benavides? ¿Ya? Porque ahí Pablo Benavides habla de que necesita un integrante. Bien, entonces, voy a irlos pasando a las salas. Vale, estupendo. Entonces voy a partir con el primer grupo que ya está completo, que es el grupo de Tatiana. De Tatiana, Eduardo, Estefan, voy a pasarlos a las salas. Antes de pasarlos a las salas, ¿qué hay que hacer? Ustedes ya tienen en la plataforma el trabajo que tienen que hacer. Entonces, la idea es que lo empecemos, que destinemos media hora. Yo voy a ir pasando por todas las salas por si tienen dudas. ¿Ya? Y yo me voy feliz de esta sesión si a lo menos ustedes tienen clarísimo cuál es el problema que van a trabajar. ¿Ya? Porque la idea no es que lo dejemos terminado, sino la idea es que lo dejemos iniciado hoy. Entonces voy a ir haciendo los grupos y los voy pasando a cada uno de las salas. Entonces voy a empezar primero con el de Tatiana, ¿ok? Preguntas que tenga, porque ya estamos a 4 minutos de concluir, aunque yo me puedo quedar un poquitito más. A las 2 tengo una reunión. Pero quisiera para concluir darles un parte de tranquilidad, ¿ya? La idea de este primer encuentro es que ustedes tuvieran la oportunidad de poderse conocer, de poder cruzar algunas palabritas con sus compañeros de trabajo y poder a lo menos dejar planteados algunos temas del problema para generar sus trabajos finales, ¿ya? Es muy importante poder estimar que dentro del grupo, dentro del trabajo, tenemos la posibilidad de hacer sesiones con los grupos. Entonces, yo estoy disponible también para poder juntarme o reunirme con ustedes para revisar algunos elementos que no tengan ustedes mucha claridad, ¿ya? Podemos juntarnos media hora y poder revisar por cada uno de los grupos algunas dudas específicas que tengan en relación a su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, para mí es muy importante que aprovechemos este espacio por si tienen alguna duda, estos últimos minutos, alguna duda, alguna inquietud, la puedan plantear y yo la pueda resolver. O de lo contrario, como ya tenemos los grupos conformados, vamos a coordinar por interno con cada uno de los grupos un espacio para poder resolver algunas dudas que ustedes específicamente tengan, si es que lo creen necesario, por cierto, ¿no? Si no lo creen necesario, entonces no nos juntamos, pero la idea es podernos reunir para ir mirando sus avances. Entonces dejo abierto el micrófono para que ustedes me digan qué dudas puedan tener, pueden levantar la mano y podemos ir resolviendo las dudas que tengan. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Gloria, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Sabes que Cuenta. nosotros no teníamos absoluta claridad respecto a lo que teníamos que hacer. Ok, ok. Pero lograron, Jorge, conversar algunas ideas de problema. Sí, sí, A intuíamos ver, que era eso. Entonces, a partir sí. de la estructura de análisis de problemas que tú entregaste, Ujú. estuvimos viendo posibilidades para poder nosotros levantar un problema y a partir de eso aplicar esa estructura, pero no estábamos absolutamente seguros si eso es lo que había que hacer. Y por otra Sí, parte, si eso es lo que hay que hacer, hay que llegar con algo adelantado para la próxima sesión. Si nos sí. pudiera orientar respecto a eso. Gracias. Súper, gracias, Jorge. Bueno, pensé que había quedado claro. La idea, así que
ofrezco mis disculpas. La idea específica es que ustedes se reúnan, se conozcan, se tomen sus datos y puedan empezar a trabajar sobre la evaluación final del módulo. La evaluación final del módulo no es más que definir un problema, hacer una matriz FODA y hacer un árbol de problemas. Entonces, para poder hacer estas dos últimas, necesitas primero definir el problema. Entonces, efectivamente lo hicieron muy bien, Jorge. Un aplauso para ello porque efectivamente ya tienen algunas ideas y eso es lo más importante. Lo segundo es que tienen que reunirse, ir trabajando y cuando ya tengan bien definido el problema, ya hayan avanzado. Es muy importante eso, porque como son tantos grupos, contamos alrededor de 9 o 10 grupos, como son tantos grupos, entonces es bastante el tiempo en horas que tenemos que destinar para podernos reunir. Entonces la idea es aprovechar esa media hora que voy a destinar a cada grupo, bien aprovechadita, donde podamos definir algunas dudas específicas que ustedes tengan y poder coordinar para que su trabajo quede bien cerradito, porque este trabajo es la base de los próximos módulos, que vamos a seguir construyendo hasta llegar al pitch. Entonces tiene que quedar bien fundamentadito. Pero así lo hicieron bien, Jorge. ¿Vale? Súper, Ok. muy claro. Vale, gracias. Pablo. Gloria. Pablo Andrés. Dime, Ah, ¿quién dijo Gloria? es que alguien había levantado la mano. Sí, Pablo. Tienes la palabra. Hola Gloria. ¿Cómo Una estás, Pablo? consulta. Dime. En la identificación del problema, tiene que ser algo que, porque en el documento dice que tenemos que identificar algún problema del entorno educativo, ¿ya? Entonces, ¿tiene que ser algo que nosotros solamente observemos o tenemos que buscar algún dato como descrito estadísticamente, por ejemplo, no sé, tasas de deserción estudiantil de la CNA o solamente dificultad, por ejemplo, de aprendizaje de algunos estudiantes según lo que nosotros hemos observado? Gracias, Pablo. Mira, efectivamente, lo que tengan que buscar depende de cuán acotado está su problema. Suponte tú que ustedes están muy preocupados por las tasas de deserción de una carrera en particular. Entonces, ahí sí tendrían que ir a las bases del CIES a buscar la carrera, mirar las tasas de deserción. Pero si ustedes están preocupados específicamente por las tasas de deserción de la asignatura XYZ, esa información no está en el CIES. Esa información la tienen ustedes en su sistema informático. Entonces ya no van a tener que ir al CIES, sino que van a tener que ir al sistema informático. Pero si por el contrario, ustedes no van a hablar de las tasas de deserción, también pudieran pensar, por ejemplo, cómo mejorar el proceso de asignación de salas, porque observan que la asignación de salas no está funcionando muy bien. Entonces, ahí la información que tienen que sacar es otra. Todos los problemas tienen que quedar sustentados con información. Por eso se hace un FODA, para mirar cómo están funcionando todas las cosas por fuera de la situación problemática en general. Pero va a Ya, depender o del sea que problema. no es solamente algo observacional de nosotros, sino que este problema tiene que estar descrito en algún lugar para que tenga un sustento. No necesariamente descrito en algún lugar, ustedes lo pueden describir, pero sí la idea es que puedan encontrar alguna información que lo sustente. Ahora, ojo, esa información puede ser ustedes mismos. O sea, no se invalida una observación compartida de que ustedes hayan visto el problema y lo tomen de distintos tópicos y lo tomen desde su propia observación. También eso es válido, pero depende del problema. ¿Ves? Eso es. Súper, muchas Gracias, gracias. Pablo. No, a ti, y tenía a Cecilia. No, ¿quién más? ¿Quién se arrepintió de hablar? ¿Alguien se arrepintió? Leslie, no. ¿Quién se arrepintió de hablar? Ok. ¿Nadie más se arrepintió de hablar? Listo, entonces, quedó claro lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar. Una vez tengan listo, coordinamos por correo electrónico. Voy a escribir aquí mi correo electrónico. Alguien me dice, ¿puede ser un proyecto activo? Uno de los proyectos de innovación me refiero. Pero si hay un proyecto que está resolviendo esa necesidad, o Paulina, o es un proyecto derivado de esa necesidad. Y Mel tiene levantada la mano. Cuéntame.
Yo quiero, cuando terminen las dudas de ahí, quiero la palabra, por favor, un minutito. Claro que sí. Al final, Claro que sí. Bien. Paulina, ¿estás por ahí para que me cuentes lo del proyecto activo de innovación? ¿Es algo derivado del proyecto o es el mismo proyecto en sí? Ok, pero ¿nos puedes adelantar por ahí por el chat? Mientras Paulina nos escribe, ¿alguien más quisiera? Derivado del proyecto, sí lo puedes tener. A veces se hacen proyectos que no quedan muy completos o se observan problemas derivados del proyecto y lo pueden tomar. Bien, ¿más preguntas? Nada, Paulina, ¿más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces, Mel, la testera toda tuya. Gracias, Gloria. Oye, quiero yo un poquito aprovecharme de que están todos juntos para decirles de que quiero insistir en la invitación de que podamos conformar una comunidad que aprende junta, y para eso es muy, muy importante que ustedes puedan ser agentes activos en el foro de conversación. Entonces, por favor, no se inhiban. Si alguien hace una pregunta, la profesora responde, pero todos pueden responder, todos pueden plantear dudas que salen de la respuesta o de la misma pregunta original. Entonces, por favor, aprovechemos la instancia, porque la retroalimentación, cuando estamos mediados por tecnología, es el minuto en que más aprendemos. Entonces, la pregunta de uno sirve para todos, etcétera. Yo sé que todos trabajan hace mucho tiempo mediados por tecnología, pero cuando a veces nos toca estar del otro lado, se nos olvidan cosas que le pedimos a los estudiantes. Entonces, eso, solamente dejarles una invitación abierta a que sean súper activos en el foro frente a las preguntas y al proceso de aprendizaje. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, Mercy. Es una muy buena opción, que también, una buena forma de comunicarnos. Yo estoy respondiendo permanentemente consultas ahí que nos pueden ayudar a todos. Entonces, por ahí si tienen alguna pregunta, esa pregunta puede clarificar a otros grupos, así que los invitamos a volverse más activos ahí. Bueno, siendo las 3:36, me hubiera encantado poderlos conocer a todos y cada uno de ustedes, pero este mundo académico siempre es muy chiquitito y siempre hay posibilidad de poder conocernos. Pablo. Sorry, que antes de que te vayas, Tranquilo, en el tranquilo. documento que tiene las instrucciones de la entrega, dice que hay que subirlo en la plataforma en la fecha indicada, pero no dice cuál es la fecha. ¿Cuándo es el plazo? Perfecto. Pablo, perdona que responda, pero lo vamos a ir indicando en la medida que vamos a liberar hoy día en la tarde en la unidad 2 del módulo, después la unidad 3, y vamos a ir indicando ahí un poco, estamos ajustando el calendario. Tenemos una fecha tope, pero probablemente lo vamos a dejar en una fecha que les permita también que tengan ustedes un margen suficiente. ¿No? Ya, súper, muchas gracias, estamos atentos entonces. Y en desarrollo. Ok, un abrazo así virtual a todos y nos vemos pronto en las respectivas asesorías que tenemos para poder trabajar. Entre más rápido vayan avanzando y tengan dudas, concretamos esos 30 minutos para sacarle provecho y poder definir y poder aclarar muy bien su proyecto para que puedan avanzar. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, no siendo más, los libero para que vayan a tomar su almuerzo y seguimos al habla, y un placer y un gusto poder haber estado aquí con ustedes y poderlos haber conocido un poquitito más. Nos vemos entonces, que estén muy bien, chicos y chicas. Chao, chao.